Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un suceso que cambió la perspectiva y el pensamiento del mundo, en la medida en que nos hizo entender a todos que no es necesario recurrir a la violencia para cambiar el mundo, para que su sociedad viva de una manera más armónica, que la belicosidad se puede desechar. Así es sencillo. Pero de esto hablaremos después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Y recuerden que también tenemos para ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672 y allí me pueden enviar los comentarios que consideren pertinentes o hacerme los aportes que a bien tengan. Decía pues que este es un suceso que demostró de manera palmaria que en efecto la violencia no es necesaria para cambiar el mundo, ni es necesaria para cambiar el status quo, sino que simplemente se necesita de una disposición, de una actitud y obviamente de una acción que sea consecuente con esa disposición y con ese pensamiento. Estamos hablando de la no violencia, que tuvo un punto de partida que fue fulgurante y luego fue replicado por otros como por Nelson Mandela, Martin Luther King. Y todo esto se debió a que Mahatma Gandhi, título este de Mahatma Gandhi, que significa alma grande y es considerado el padre de la India moderna, él tuvo la genial idea de convocar a una marcha, aún a riesgo de ser atacados, vituperados, apaleados y todo lo que quisiera hacer el régimen británico, y que sin una respuesta violenta ellos iban a cambiar la mentalidad del mundo. Y en efecto lo consiguió. La India, desde el siglo XIX, era un protectorado británico, digámoslo con un título nominal de virreinato. Virreinato porque tenía un virrey que actuaba en nombre de la reina de Inglaterra, de la reina Victoria, que entre otras cosas ostentaba el título de emperatriz de la India. Pues este lord que estaba allí era Lord Irving, representaba el espíritu puro del colonialismo salvaje, al que le importaba un bledo el país que estaban expoliando, al que estaban sustrayéndole, succionándole todas sus riquezas. Eso era la India, un populoso país que se considera inclusive casi que un semicontinente. Y hasta ese momento, ese país tenía unas incipientes industrias, particularmente tenían que ver con tejidos. Ellos hacían hilados a mano en las aldeas y los vendían. Y realmente la industria era casi que nula. No obstante, tenían pues sus propios ingresos. La gente que vivía allí recurría a su pan coger y los excedentes también los vendían. Pero el espíritu colonialista de Inglaterra y esa voracidad tan implacable de estas grandes potencias hizo que lo poco que tenían como generación de empleo, de industrias y de divisas, ellos lo acapararan. Y entre todas las cosas que ellos habían sometido a su gobierno y a su regulación estaba la sal. Sabemos que hay tres elementos que son vitales para que la vida humana y las criaturas, que todas las criaturas, todas las especies puedan sobrevivir. Es agua, aire y sal. No se podía entender que ellos, mediante un acta de la sal, llamada así, de 1882, habían determinado que ningún indio, y este es el gentilicio real, indio, que no hindú,
porque el hindú es el que practica el hinduismo e indio es quien nació en la India. Que ningún indio podía, por ninguna consideración y de ninguna manera, producir sal, explotar las salinas, vender como negocio propio, sino que tenían que comprarle la sal al gobierno británico. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible que la sal, que es un elemento vital, que la encontramos en la orilla del mar, que era de donde extraían buena cantidad, y de otros sitios como Darasana, por ejemplo, extraían la sal? ¿Cómo es posible que nos la cobren y nosotros tengamos que pagarles a ellos de acuerdo con los precios que ellos quieran ponerle a la sal? Es inconcebible. No se puede entender, no se puede aceptar. No obstante, entendiendo que el pueblo indio mejor, yo caigo en la misma trampa que critico, que el pueblo indio es un pueblo cuya mentalidad, a partir de su convicción religiosa, es un pueblo por naturaleza, por antonomasia, no violento, que es base del fundamento de la doctrina budista y de la doctrina hinduista, que no se puede ejercer la violencia contra ninguna criatura viviente. Y de hecho, por eso las vacas son sagradas en la India, por ejemplo. Y por lo tanto, para ellos, aunque han tenido o tuvieron un pasado también muy belicoso, cuando la India era un montón de protectorados o de, digamos, sultanatos o con otros títulos, el Maharajá, por ejemplo, y otros tantos, que eran pequeños reinos, algunos de ellos muy poderosos que sojuzgaban a otros, pero en esencia era un mosaico de pequeños reinos. Y aún así, siendo violentos en aquella época, esas confrontaciones entre ellos, el espíritu, la conciencia, la cultura, es una cultura no violenta. Por eso mismo, era perfectamente posible que, adoptando ese lenguaje no violento, el pueblo respondiera a ese llamado. Pues en 1930, el Congreso Nacional Indio, que así se llama, el Congreso Nacional Indio, determinó que iban a practicar el Purna Swaraj, que es autogobierno completo. Es decir, que ellos se iban a gobernar. Independientemente de que hubiese un gobierno colonialista, ellos se iban a gobernar. Esto, ni más ni menos, significaba una confrontación directa con quienes detentaban ese poder, ilegítimo por demás. Y por lo tanto ellos, obviamente, se entendían, se asumían, se aceptaban y se proyectaban como los representantes legítimos del pueblo indio. Cuando ocurrió esto en 1930, era apenas lógico que el gobierno británico, representado por Lord Irving, inmediatamente se pusiera alerta y empezara a tomar medidas más represivas. Entonces le preguntaron a Gandhi, ¿qué podemos hacer como para sacudirnos este yugo con el menor derramamiento de sangre posible y atraer la atención del mundo? Dándole vueltas a todas las posibilidades que tenían, Gandhi concluyó que la mejor, legítima y que sería un aglutinante para todo el país sería defender el derecho no solamente a consumir la sal sin tener que pagarla, sino a producirla para el pueblo. Entonces concibió lo que la historia conoce como la Marcha de la Sal. La Marcha de la Sal es conocida como Dandi Satyagraha, que quiere decir, Satyagraha es lucha no violenta.
Y Dandi era la población a la que se suponía debían llegar en esa marcha. Pues entonces, el 12 de marzo salieron, y esto duró 24 días, del 12 de marzo al 6 de abril de 1930. Gandhi, con un grupo muy selecto de los suyos más cercanos, de los que trabajaban con él, logró reunir a unas 80 personas. Y salieron de el Ashram Sabarmati en Ahmedabad y llegaron hasta la playa de Dandi. Eran 388 kilómetros. Salieron a marchar. Lógicamente, el gobierno se puso alerta e inmediatamente tomó determinaciones encaminadas a detener la marcha. Pero el liderazgo, la convicción y la certeza de que lo que estaban haciendo era lo correcto, impulsaba a Gandhi y a su grupo con el que iba caminando. Y cada pueblo al que se llegaba, convocaban a la población, y Gandhi les hablaba sobre la importancia de realizar esa marcha para recuperar el derecho inalienable, legítimo, de usar la sal que producía su propio país. Y haciendo énfasis en que la sal, como el agua y el aire, eran elementos vitales que, de acuerdo con la concepción de Gandhi, era Dios el que se los había regalado, que nadie tenía por qué apropiarse de ello y venderlo. Y aparte de eso, les recordaba que no había ninguna barrera social ni ninguna distinción, entendiendo que la India tiene una organización secular de castas, un sistema de castas. Son básicamente 4 castas. Los brahmanes, que son los sacerdotes, están en la cúspide. Luego siguen los kshatriyas, que son los guerreros. Luego están los vaishyas o los vaiyas, que son los comerciantes. Y por último aparecen los shudras, que son los campesinos. De esta última casta se deriva otra que es la de los intocables o parias, a los que se les llama también dalits, y que son los que realizan los trabajos considerados por ellos como impuros. Son los que manipulan los cadáveres, los incineran, todo esto. Y estos estratos están diferenciados de una manera muy profunda, están marcadamente diferenciados. Y ese sistema de castas, que es ancestral, ha sido muy opresivo, sobre todo para los que están abajo, en este caso para los shudras y para los parias o dalits. Pero Gandhi les decía, es que la sal la consume el brahmano, la consume el intocable, el paria. La sal no conoce de estratos sociales, no conoce de castas. La sal la necesitan todos los seres vivientes. Por lo tanto, aquí no hay ninguna distinción o algo que lleve a pensar que unos merecen más que los otros. No. Todos tenemos derecho a la sal. Con un discurso tan elemental, tan simple, pero tan profundo y siendo un discurso dicho con una convicción, una certeza y un convencimiento que a la hora de la verdad no solamente convencía, sino que enfebrecía, hacía que la gente se enfebreciera por este concepto y de alguna manera se airara sin tener que llegar a la violencia. Esa ira, lo que llaman también en algunos libros sagrados la ira justa. Es decir, cuando un justo tiene ira por algo que considera que es definitivamente dañino o que es definitivamente injusto. Y la gente así, ya convencida, iba engordando
el cortejo. Se iban sumando y sumando y sumando, y pasaba por cada pueblo, volvía a contar la misma historia. La gente inmediatamente dejaban el arado, dejaban sus casas y salían y se unían a la marcha. Y aquella marcha, que comenzó con 88 personas, al final tuvo miles y miles y miles de personas. ¡Miles! Pues el gobierno británico no se iba a quedar con las manos quietas y empezó a hacer una represión tan supremamente violenta, tan deshumanizada, que los ojos del mundo, aunque a pesar de que en aquella época todavía los medios de comunicación no eran masivos, que las informaciones llegaban al tiempo y de manera fragmentada, porque habitualmente los mensajes se enviaban específicamente con un mensajero. Todavía, pues ya la radio se había ganado su lugar, pero en la India la radio todavía no era ni siquiera una novedad, básicamente ni existía. Los periódicos de la época, por razones obvias, pertenecían a los países colonialistas, Inglaterra, Holanda y otros tantos. Así las cosas, ellos no le iban a dar difusión a esta marcha. Y eso significaba que el gobierno británico tendría carta blanca para atacar a los miembros de la marcha impunemente. Nadie lo iba a saber. Con todo y ello, esa era la mentalidad que tenían. Con todo y ello, lógicamente que estaban ya en pleno siglo XX. Por lo tanto, independientemente de que los mensajes se demoraran para llegar a distintas latitudes del planeta, sí era mucho más veloz que en el siglo XIX o en el siglo XVIII, por razones obvias. El mundo empezó a hacerse eco de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el protectorado británico con sus esbirros apaleaban a los caminantes, y mientras más duro les daban, con más ganas seguían caminando, con Gandhi al frente. Ahí va también el que fue el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru. Y estaba también Jinnah, que fue posteriormente el fundador de Pakistán, porque Pakistán era parte integral de la India, pero cuando llegó en 1948, el momento de la independencia, como tenían mayoría musulmana, Jinnah, que así se llamaba el líder de ellos, simplemente separó a Pakistán, separó esa región y la convirtió en el país que hoy conocemos como Pakistán. Iba Jinnah, Jawaharlal Nehru, estaba Gandhi, y particularmente vincularon a las mujeres que hasta ese momento no tenían ningún protagonismo en ningún campo en la India. Y ellos llevaron particularmente a dos mujeres muy, muy aguerridas y muy bien preparadas. Kamala Devi, y un apellido que es una cosa larguísima que no he sido capaz de pronunciarlo. Y la segunda era Sarojini Naidu, que era una gran poeta y una mujer supremamente respetada. Vincularon a estas mujeres y a otras casi que en los cargos de liderazgo de la marcha. Y era algo muy inteligente que había pensado Gandhi, porque él sabía que a los hombres los iban a arrestar, en cualquier momento los iban a arrestar. Y si arrestaban las cabezas del movimiento, el movimiento amorfo, sin cabeza, no sabría qué hacer. Por lo tanto, ellos prepararon a estas mujeres, particularmente a Sarojini Naidu, para que estuvieran ahí al frente. Así, esta estructura
que aglutinaba a todos los segmentos de población de la India, se hizo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y entre tanto les daban más duro los esbirros del Imperio Británico. Todos los días les daban y ellos, dele para adelante. Y Gandhi hablando en cada aldea, convenciendo a la gente de la necesidad de salir a manifestarse para defender un derecho inalienable, un derecho que por la naturaleza misma le pertenecía al hombre, sin tener que ser regulada por nada ni por nadie. Caminaron 24 días. A los 24 días llegaron a la playa de Dandi. Para entonces, el río humano, eso copaba todos los caminos y todos los pueblos. Y yo me preguntaba cuando estaba preparando este tema, ¿cómo hacían ellos para sustentar la marcha desde el punto de vista logístico? ¿Cómo alimentaban a esta población? Los indios también culturalmente son relativamente lo que llamarían frugales, es decir, que su dieta es una dieta más bien magra, una dieta muy casi que limitada en el sentido de cantidades y de tipo de productos. Recordemos que ellos, la gran mayoría, son vegetarianos porque saben o afirman que ninguna criatura puede ser sacrificada para alimentar a las demás. No sé si eso en parte ayudaba para poder alimentar esta ingente población que iba tras Gandhi y sus compañeros. Lo cierto es que llegaron a Dandi, a la playa de Dandi, y en un momento solemne, Gandhi se inclinó y tomó un terrón de sal y lo diluyó, la acción que indicaba que se podía procesar esa sal. Ese fue el culmen de esta marcha. Y a pesar de la represión, no pudieron detener esa marejada humana. No la pudieron detener. Para entonces, ya muchos medios habían ido a la India para contar lo que estaba ocurriendo, porque se fue esparciendo la noticia de esta marcha. Y llegó particularmente el representante de la United Press International, Webb Miller, quien en la última etapa se fue con ellos, como haciendo una especie de diario, contando qué era lo que estaba ocurriendo y cómo era que ellos asumían, no con resignación, no con miedo, sino con dignidad y entereza, la forma como los atacaban. Y Miller detalló gráficamente, quiero leer solamente 3 renglones sobre esto, que lo publicó la United Press International, la agencia de noticias más importante del mundo en ese momento, y que distribuía las noticias para todo el mundo. Y dijo: las filas de indios avanzaban, se acercaban a la cerca cuando llegaron al punto en donde debían confluir todos. Se acercaban a la cerca de alambre de púas y eran recibidos con golpes brutales de los latis, o sea, los bastones de la policía, sin que los manifestantes ofrecieran resistencia ni siquiera bajo provocación. El relato de Miller, que causó una sensación mundial, fue la prueba definitiva de la efectividad del satyagraha. La brutalidad británica, capturada y validada por la prensa extranjera, destruyó la narrativa de que el Raj, o sea, el protectorado británico, era una fuerza civilizadora. Esta cobertura internacional transformó la lucha india de un problema colonial aislado a un escándalo moral global, logrando la conversión de la opinión pública mundial a la causa de la independencia. Esta descripción de Miller, de Webb Miller, se hizo famoso y más tarde
sirvió como fue el guión primario de la escena, una de las escenas más vívidas, más hermosas, más crueles y estremecedoras de la película Gandhi, aquella película que hizo Bernardo Bertolucci en 1982. Y este texto de Miller fue el guión que siguieron para hacer la secuencia de la marcha de la sal. Tal como él lo narró, así mostraron en esta película que yo recomiendo, Gandhi, la marcha de la sal. Pues, al final de cuentas, una vez que ocurrió esto, terminaron, como les había dicho, el 6 de abril. Y el 5 de mayo fueron detenidos Gandhi, Jawaharlal Nehru, Jinnah y otros tantos. A las cabezas del movimiento los detuvo la policía británica. Entonces ahí fue donde apareció Sarojini Naidu como la gran líder del movimiento de resistencia, de la no violencia, del satyagraha, y fueron a 40 kilómetros de ahí que había un enclave productor de sal del Imperio Británico, en donde había otro alambrado de púas y que también lo registró Miller. Y llegaron allá. Al siguiente paso fue ese, ir hasta allá, ese río impresionante de gente. Y se repitió esta escena. Avanzaban, se acercaban a la cerca de alambre de púas y eran recibidos con golpes brutales de los látigos, o sea, bastones de la policía. Fue digámoslo, carnicería no en el sentido de que mataron a muchos, sino carnicería en el sentido de que los golpeaban de una manera tan brutal que todo el mundo era empapado en sangre. Pues a partir de esto que ocurrió, Irving, aquel lord británico, ordenó la detención de los manifestantes. Fueron encarceladas 90.000 personas, óigase bien, 90.000 personas. Lógicamente que cuando uno habla de la India, un país descomunal en cuanto a territorio y población, pues hablar de 90.000 personas no es algo que sea como tan significativo desde la cantidad, pero para el resto del mundo sí. Lo cierto es que se generó un movimiento de presión internacional y fue tal la avalancha que cobijó al movimiento del satyagraha de todos los indios que obligaron a Lord Irving a sentarse a negociar con Gandhi. Se tuvo que sentar con él y Gandhi consiguió que fueran liberadas las 90.000 personas y que se llegara a un acuerdo mediante el cual el indio promedio normal podía producir su propia sal y que podían vender la sal. Logró derrumbar esto. Y ahí es donde apareció, yo creo, la genialidad de Gandhi. Haber escogido un elemento vital, universal, para, a partir de ese elemento, construir todo el movimiento de la no violencia, que puede ser más aglutinante que la sal. Recuerden que la palabra salario viene de sal, porque con la sal le pagaban a los soldados romanos. Aquí tenemos un short que habla de eso. ¿Cómo sería de importante la sal? Pues al final terminó Gandhi no solamente conversando con Irving, sino reuniéndose hasta con la reina de Inglaterra, porque tuvo que ir a un congreso allá a exponer sus puntos de vista, y fue el momento o el punto de inflexión para que se adelantara todo el proceso de independencia de la India, que tardó mucho tiempo hasta 1948, pero por lo menos ya el Congreso Nacional Indio, al que pertenecían Gandhi, Jawaharlal Nehru, Jinnah y otros tantos, se erigió como el interlocutor válido y único en representación del pueblo y al mismo nivel del gobierno del protectorado. Casi que la India terminó siendo gobernada por dos gobiernos distintos. Pero el gobierno británico ya no podía hacer lo que quería, tenía que contar con este. Y este a la postre se
se fue extendiendo y apoderando prácticamente de toda la estructura política de la India, que no la administrativa, que la seguía ejerciendo el virrey de la India. Pero terminó un hombre desarrapado, lo muestran bellísimo en la película Gandhi, y hay unas fotos icónicas en donde él aparece con esa túnica que no tiene nada de sari, con unas sandalias desvencijadas y el torso desnudo, reunido con la reina Isabel, y la reina Isabel recibiéndolo prácticamente con todos los honores. Porque con eso él demostraba que no se necesitan armas, que no se necesita levantar la voz, que no se tiene que amedrentar a los demás, sino que esto es una actitud interior, de dignidad. Porque inclusive cuando a él lo encarcelaron le preguntaron que dejara las cosas así, que se sentara y parlamentara con ellos, que qué se iba a sacrificar. Y él dijo, pues, que sea lo que sea. De mí, tal vez, lo único que van a tener son mis huesos. Porque es que uno puede matar al mensajero, pero nunca el mensaje. Y para Gandhi lo que importaba era el mensaje, no él que era el mensajero. Siguió siendo aparentemente un hombre desarrapado a la luz de la cultura occidental, con una vestimenta que era simplemente medio lo tapaba, un taparrabo que se ve en fotos de él en taparrabo por la mañana meditando, y luego se ponía una media túnica con un hombro desnudo, desdentado por demás, con unas sandalias absolutamente raídas, y se erigió en una autoridad moral del mundo y demostró con su movimiento que el mejor camino es el de la no violencia, porque para poder que exista violencia tiene que haber alguien que la ejerce y alguien que responde para legitimar esa violencia. Pero cuando no hay quien responda, dicen que es muy tonto el que se deja pegar. No, porque es que esa dignidad, esa actitud enhiesta, el otro no la puede vencer. Lo que decía Gandhi, podrán obtener los huesos, pero no podrán dominar ni doblegar su espíritu. Y quiero rematar con esto, porque casa perfectamente y es la síntesis de esa filosofía. Y es que ustedes recuerdan aquel pasaje bíblico en el que Jesús dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Él no le está diciendo a uno que se deje emparejar, ponga esta y enseguida ponga. No, lo que está diciendo es que esa acción no te ofenda. Y si te piden tu túnica, dale tu túnica y las sandalias. Es decir, que no te dejes ofender, que no te dejes exaltar, que no te dejes descompensar por nada ni por nadie. Porque cuando tu espíritu tiene la entereza suficiente de enfrentar las dificultades sin necesidad de violentar nada, sin necesidad de doblegarse, esa dificultad no solamente es superada, sino que quien ejecuta la acción muestra que no se necesita la violencia. Y aquí remato con una frase que para mí es maravillosa. Un rey de Troya llamado Agesilao, uno de los hombres más justos y mejores gobernantes de Troya, no, perdón. Dije Troya, pero no es Troya, sino de Esparta. Agesilao de Esparta. Un día iba caminando con su hijo y su hijo le preguntó, papá, ¿quiénes son más importantes y necesarios? ¿Los justos o los valientes? Y él le respondió, si hubiera justos, no necesitaríamos a los valientes. Eso fue lo que hizo Gandhi con este movimiento, la marcha de la sal, y que ojalá en este momento el mundo retomara esa filosofía y entendiera que así como Martin Luther King logró vencer al poderoso gobierno de los Estados Unidos en la igualdad de los derechos sociales para los negros, que
Gandhi consiguió la independencia de la India. ¿Por qué no podemos conseguir un mundo más justo si todos adoptamos la no violencia como una filosofía de vida? Si tuviéramos justos, no necesitaríamos valientes. Llegamos al final. Espero que este contenido les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.